¿cierto? Verificar si es que la señal que están generando está bien. Entonces, siempre les he dicho de que antes de que comiencen a probar los circuitos, conecten directamente el generador a la punta osciloscopio al generador de señales, ¿sí? Los conectan y verifican si su señal está bien. Entonces, programen la señal. Programen la primera señal que tienen acá, 10 Hz. Entonces, una señal senoidal de amplitud pico-pico, 10 voltios, o sea, 5 para arriba y 5 para abajo, a una frecuencia de 10 Hz. Lo conectan al osciloscopio, ven que todo está bien, entonces de ahí recién lo conectan esa señal de entrada a su circuito, ¿ya? Y comienzan a medir los parámetros. Quiero que midan el voltaje de salida, ¿bien? Y quiero que también midan el delta de T. Venimos viendo en la clase de teoría de que los sistemas de primer orden, tal como es el caso del filtro paso-bajas, tenían una magnitud y fase que varía en función de la frecuencia, ¿cierto? Vimos dos gráficas de magnitud y fase. Para la magnitud del filtro paso-baja nos dimos cuenta que este tenía una ganancia de 0 dB en lo que sería la banda de paso, y a partir de la frecuencia de corte comenzaba con la magnitud del sistema de primer orden del filtro paso-bajas, comenzaba a caer, ¿cierto? Comenzaba a caer con una ganancia, con una pendiente de 20 dB por década, ¿no? Entonces era eso. Y en la fase era algo similar. Partía desde 0 grados, tenía que cruzar en 45 grados por la frecuencia de corte y luego convergía a menos 90, ¿cierto? Entonces 0 grados, menos 45 y menos 90. El delta de T va a ser un poco que le salga negativo, como para que obtenga menos 45 y menos 90. ¿Por qué? Porque vamos a usar cursores, y los cursores siempre te botan un delta de T positivo. No importa si es que el cursor lo pones acá y pones el otro cursor acá o acá, siempre te va a medir la distancia en tiempo positivo. Así que no les va a salir de 0 a 45 y no les va a salir 0 menos 45 y 90 experimentalmente, les va a salir 0, 45 y 90. No se preocupen, es por el hecho de que el cursor no les puede medir fase negativa. Bien, no pueden, les muestra simplemente el valor positivo. ¿Qué es lo que tendríamos que ver a la salida de nuestro sistema? Lo siguiente, acá tengo dos resultados. Okay, acá tengo dos resultados. La de la izquierda corresponde, la de la izquierda acá, corresponde a cuando la señal de entrada es una señal de 10 Hz. Es una señal, justo la primera de la tabla, ¿cierto? La más lentita, en 10 Hz. Y la naranja corresponde a la salida. Si ustedes pueden observar, la naranja está casi montada sobre la salida, ¿cierto? Son casi iguales. Si es que ustedes miden el voltaje de amplitud de la señal de salida y la comparan con la de entrada, les va a decir definitivamente que la amplitud de la señal de salida es 5 voltios, ¿cierto? Va a ser 5 voltios. Así que en este caso, para este caso, pero de todas maneras lo van a hacer ustedes experimentalmente, en este primer espacio de la tabla pondrían, su amplitud es 5 voltios, ¿sí? 5 voltios es lo que mediríamos. Bien. ¿Y qué colocamos acá en el delta de T? Delta de T es la diferencia de tiempo entre los picos de la señal de entrada y salida. Es la fase, ¿cierto? La fase, pero medida en segundos. Para eso tienen que usar la herramienta del cursor. Ahora, ¿ustedes notan alguna variación de fase entre la señal de entrada y la señal de salida? Es muy chiquita, ¿no? Cuando lo vean de manera experimental, deben darse cuenta que es muy pequeña. Bien, cuando es muy, muy pequeña, casi imperceptible, pueden darse la libertad de poner 0 segundos. ¿Ok? Delta de T es 0. Yo creo que no, da un zoom brutal y apenas veo que esto es un poco más adelantado que el otro en fase, pero es micro nanosegundos, así que 0 segundos le pueden poner. Y eso va a suceder con las primeras frecuencias, las más lentas. Pero a medida que vayan aumentando la frecuencia de la señal, va a suceder algo como esto. Este es el caso para una señal, es una señal de entrada ahora de 1000 Hz. La primera frecuencia de la tercera década que estamos analizando, esta frecuencia, 1000 Hz, es la señal de entrada, ¿sí? Y la salida es la señal naranja. Entonces ya pueden ver que la señal de salida ya está variando en fase y también en amplitud. Acá el VOUT de esta señal de salida no es de 5 voltios, es chiquita, ¿cierto? Ha sido atenuada, es de 2.1 voltios por ahí más o menos. Lo que tendrían que poner en VOUT, ¿sí? ¿Y qué sucede con la fase? Ya comenzó, ya se nota el cambio, ¿cierto? Ya hay una variación de fase entre una y otra. ¿Cómo podemos medir la fase? Ustedes ya conocen la herramienta de cursor. Lo único que tienen que hacer es agarrar un cursor y colocarlo, por ejemplo, en la imagen que tienen ahí ya del osciloscopio, ponen un cursor en el pico de la señal de entrada, por ahí, más o menos por acá, digamos. ¿Ok? Ahí está. Sucede en el instante de 0.0025 segundos. ¿Ok? Lo tienen. El otro cursor lo ponen con respecto a la señal de salida
en el pico más próximo, sería este de acá, ya con respecto a la señal de salida. ¿Sí? Ahí te tienen. Entonces, este pico sucede en el instante 0.0025, este pico sucede en el instante 0.0029. ¿Cuánto es el delta de t? Ese es 29 más 25, ¿cierto? 4. ¿4 qué? Bueno, es 0.4 milisegundos. Sería 0.4 milisegundos, ¿verdad? Entonces, eso notan en el delta de t, 0.4 milisegundos. Y así van llenando la tabla. ¿Sí? Ya mientras van llenando, luego van a hacer los cálculos para el tema de la ganancia y el tema de la fase. Yo les voy a decir las ecuaciones en breve, por ahora quiero que vayan trabajando con esto. La práctica no lo dice, ¿ok? La práctica no lo dice, pero voy a requerir que repitan el mismo experimento para el circuito 3. ¿Se acuerdan de la semana anterior? En las prácticas hicieron 4 circuitos ustedes, el otro grupo solo hizo 3. Entonces, para evitar controversias, vamos a hacer que los dos grupos hagan el mismo experimento con el circuito 1 y el circuito 3. No me acuerdo qué componentes eran. 2.2 y 4.7, pero algo así que era. Entonces cambian un circuito y realizan el mismo experimento con todas las frecuencias. ¿Ya? ¿Sí? A lo mejor saben que con el circuito 1 y el 2. 1 y el 2, ¿ya? Con el circuito 1 y 2 hagan el mismo experimento. ¿Ya? 1 y 2, no 1 y 3, 1 y 2. Y nada más, no tienen que hacer experimentos con el circuito 3 y 4. Bien, una vez terminen de hacer ese experimento, ya vamos a hablar, más o menos a mitad de la clase, cómo se ve el tema de la ganancia y cómo se ve el tema de la fase en grados. Bien, no teman ante el hecho de que este delta de t se vea un poco raro. ¿Por qué? Porque visualmente uno diría, si uno ve esta señal de acá y uno ve esta otra señal de acá, ¿no? Les compara una con otra y dice, mira la fase, la segunda tiene más fase de todas, ¿cierto? Esta de acá, la modifica mucho más en fase. Bien, hemos medido de que esta es de 0.004, ¿no? 0.004 o 0.4 milisegundos. Pero, ¿qué pasa si yo intentara acercarme o viera la manera, hiciera el esfuerzo de obtener la fase de esta señal, la de una frecuencia lenta? Entonces voy a acercarme a esos picos, ¿ok? Voy a acercarme a esos picos y voy a tratar de obtener la fase. Ya se dan cuenta que sí hay fase, ¿no? Hay un poco de variación de fase. No digo que van a tener esta resolución en el osciloscopio, así que como digo, si es que está muy pegado uno a otro, pues pongan cero, ¿no? Y voy a poner un cursor acá y otro está más o menos por acá, ¿cierto? Pum. Ya. Acá tengo que la fase de 1, el instante de tiempo de 1 es x, ¿no? El que está más a la derecha es 0.3262, ¿cierto? Este de acá, menos 0.325. Doy enter y me sale 0.0012. Eso es más delta de t que el anterior, ¿cierto? Porque el anterior era 0.4 milisegundos, este es 1.2 milisegundos. 3 veces más fase, aunque visualmente la señal parece que está una montada encima de la otra, ¿cierto? Bien, no se preocupen, no se preocupen. Esto es debido a qué? A que en cierta medida esta señal es súper lenta en comparación de la otra. Ocupa, para tener un ciclo, ocupa mucho más tiempo, en realidad 100 veces más tiempo que la señal de 1000 Hz, que es la otra, la donde sí la fase se nota claramente. No se preocupen de eso, saben dónde se va a notar realmente el impacto de que la fase incrementa a medida que incrementa la frecuencia cuando la calculemos en grados. Porque el análisis de fase en grados es en cierta medida como una normalización que elimina el impacto de la frecuencia misma de la señal y se enfoca meramente en realmente cuántos grados está la modificación de fase con respecto a la señal de salida y señal de entrada. Lo van a ver, así que no se asusten, ¿no? No se asusten si es que a medida que aumentan la frecuencia, ustedes dicen, ok, sí se nota que se está moviendo, pero ¿qué pasa? El delta de t es cada vez más pequeño. No se preocupen, ¿ok? Eso se va a ver cuando hagamos el cálculo en frecuencia. Van a darse cuenta que es como el cálculo en grados, de la fase en grados. Van a darse cuenta que tiene como un efecto normalizador ese cálculo. ¿Alguna pregunta antes de arrancar? Entonces, repito, no se me asusten. Lo primero que tienen que hacer es conectar el generador al osciloscopio y verificar su señal. ¿Ok? Recuerden, la señal de entrada tiene que ser más 5 voltios, menos 5 voltios. Más 5 voltios, menos 5 voltios. Check. Eso tiene que ser 0 de offset. 0 de offset. O sea, la señal tiene una media de 0. No hay offset, no hay que subir nada. ¿Okay? Se queda con media de 0. No se pone en 0, solamente programan la señal. Y van aumentando 10, 20, 30. Y repiten el mismo experimento para el circuito 2 que les había dicho la semana pasada. A cambiar, claro. ¿Qué es eso?